Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 131. Red Cap, with STM at Titan Your Light Out Flat. ¿Por qué tengo la sensación de que hay algo oculto entre el tío Suzaku y yo? Nara Kazuki no era tonto. Había notado claramente la mirada compleja de Suzaku. Si no supiera con certeza que no era su hijo biológico, tal vez se lo habría preguntado. Pero Suzaku ya se había marchado, y Kazuki no podía perseguirlo para obtener respuestas. Así que cerró la puerta, aún con la cabeza llena de preguntas sin formular, y recogió el pergamino que le habían dado. En realidad, Suzaku le había dado mucho más que eso. Algo de dinero, algunas herramientas ninja e incluso un elegante y sofisticado equipo shinobi. Pero lo que más intrigaba a Kazuki en ese momento era la técnica de percepción del aliento del viento. Quería comprobar si se ajustaba al diseño que acababa de teorizar. Elemento viento. Esa parte es igual. Tiene sentido, todo gira en torno al aire, pero esta parte de aquí, Kazuki comenzó a formar sellos manuales para probar la técnica. El trabajo con los sellos fue fluido, pero al intentar moldear el chakra, algo falló. Al liberarlo, el resultado fue una ráfaga cortante, más parecida a una cuchilla de viento que a una onda sensorial. Definitivamente no era lo que se suponía que debía hacer el jutsu. Kazuki se rascó la cabeza. El jutsu sensorial y el fukinjutsu eran categorías comunes en el mundo shinobi, pero ninguna era fácil de dominar. Si usar jutsu elemental era como hacer matemáticas en la escuela primaria, aprender técnicas sensoriales o de sellado era como enfrentarse a cálculo avanzado. O lo entendías o no. Afortunadamente, Kazuki tenía tiempo. Al día siguiente, durante su patrulla, Kazuki se posó en su rama habitual, practicando de nuevo la técnica de percepción del aliento del viento. Seguía fallando, pero poco a poco fue notando patrones. Comenzaba a comprender cómo funcionaba el jutsu e incluso vislumbraba maneras de mejorarlo. Kazuki hizo una pausa. Divisó a una pareja conocida. Esta vez, habían traído consigo a una niña pequeña, linda, con rasgos parecidos a los de la mujer. Parecían una típica familia de 3. De vuelta para otra ronda de búsqueda de setas silvestres, Eri. Kazuki observó en silencio desde arriba. La familia reía y charlaba mientras buscaban, dispersándose por la zona. Kazuki no dijo nada. Al fin y al cabo, así funcionaba la búsqueda de setas. Cubrir más terreno individualmente aumentaba las probabilidades de éxito. Claro que eso también requería conocimientos. Si no, podías acabar tumbado en el suelo. Los vigilaba con cautela. Hasta el momento, nada fuera de lo común. Recogían y desechaban setas como cualquiera que supiera lo que hacía. Kazuki se deslizaba silenciosamente entre las copas de los árboles, manteniendo el contacto visual, pero los 3 comenzaban a distanciarse. Entrecerró los ojos. Eso no fue lo ideal. Xiao-ie. ¿Por qué te alejas tanto? La voz severa de la madre hizo que la niña volviera en sí justo antes de adentrarse en el bosque. Sacó la lengua y regresó corriendo. Todo parecía normal de nuevo. Pero Kazuki observó el lugar donde la chica había estado por última vez. En silencio, sacó un kunai y lo lanzó. El kunai clavó una pequeña serpiente blanca en el suelo. Kazuki bajó y recogió una seta que la chica había tirado a un lado. La rozó con los dedos. Allí estaban. Extrañas protuberancias en el sombrero. Alzó la vista de nuevo, observando a la niña mientras se alejaba a saltitos, reuniéndose con sus padres. La risa resonó en el bosque. Una estampa perfecta de calidez familiar. Kazuki levantó la mano e hizo una señal silenciosa. Minutos después, un crujido en el bosque anunció la llegada de Ambu. Un agente enmascarado aterrizó a su lado.
Muñeco de madera, saludó el agente, confirmando su código. Kazuki le entregó la seta. La acabo de tirar. Hay una serpiente blanca cerca también. No sé qué significan estas protuberancias, pero no son naturales. El agente Ambu lo tomó, palpó la superficie y asintió lentamente. Mensaje codificado. Eso era todo lo que Kazuki necesitaba oír. Esa familia iba directa al departamento de TI. Eso ya no le preocupaba a Kazuki. Había cumplido su cometido. Había detectado a un espía en plena transmisión de un mensaje. Lo único extraño era a quién intentaban enviárselo y Kazuki miró la serpiente blanca muerta. ¿Orochimaru? No, y algo no le cuadraba. Orochimaru no usaría métodos tan burdos. Si Kazuki recordaba bien, el hombre aún mantenía un acuerdo turbio con Shimura Danzum, un canal secreto a través de Raíz. Si se tratara de Orochimaru, simplemente obtendría la información directamente a esa fuente. Pero conociendo la paranoia de Orochimaru, quizás solo era una estrategia de reserva. Aún así, no era problema de Kazuki. El interrogatorio sacaría la verdad a la fuerza. ¿Y Kazuki? Él se llevaría puntos por su contribución. ¿Cómo te diste cuenta de que algo andaba mal? Preguntó el agente Ambu. Al fin y al cabo, no estaba escrito. El mensaje estaba codificado mediante sutiles hendiduras en la seta. Nada que la mayoría de la gente pudiera percibir. Ya había visto esta especie antes, dijo Kazuki, rascándose la cabeza. Se llama amanita. Es muy tóxica. Recordaba que no tenía protuberancias como estas. Inteligente. Muy bien, puedes retirarte. Nosotros nos encargaremos de ahora en adelante, dijo el agente, claramente impresionado. Kazuki parpadeó. ¿Eso era todo? ¿Salía de servicio después de 3 horas? ¡Qué suerte! No, qué suerte la de los europeos. Espera, no, y incluso los europeos habrían trabajado más horas. Eran las horas punta de un jefe capitalista. De regreso al pueblo, Kazuki volvió a ver a la misma familia, ahora detenida y con un semblante miserable. La niña lo miró fijamente, con los ojos llenos de veneno, como si quisiera arrancarle un trozo con los dientes. Kazuki se humedeció los labios y sonrió con pereza. Qué lástima que no estuvieran en territorio hostil. De lo contrario, le habría encantado ponerla a prueba en condiciones extremas y ver si tenía refuerzos escondidos cerca. Pero solo fue una idea. Kazuki, después de todo, era un firme opositor a la pedofilia, y uno de verdad. Capitán, he oído que ha capturado a un espía. Preguntó Shisui, curioso. Itachi permanecía cerca, callado como siempre, pero escuchando atentamente. Sí. Si no, seguiríamos ahí fuera esperando el siguiente turno, asintió Kazuki. No esperaba atrapar a un espía hoy. Fue pura casualidad. El tipo, por casualidad, lanzó una seta que reconoció. Suerte pura. Si no hubiera sabido que era esa seta, quizá nunca se habría dado cuenta de que algo andaba mal. Chapter 132. Gumi-sensei. Long live friendship. Atrapar a un espía no cambió realmente la vida cotidiana de Nara Kazuki. Aún así, notó una sutil tensión que se extendía por toda Konoha. Se rumoreaba que durante el interrogatorio se había obtenido información valiosa de aquella familia modelo. Aunque, pensándolo bien, tal vez no fue solo el interrogatorio. El clan Yamanaka, rival de renombre del clan Nara, poseía una ventaja considerable en la obtención de información. Sus sondeos mentales podían doblegar incluso al enemigo más obstinado, si bien la crudeza de sus métodos a veces ocasionaba problemas colaterales. Sin embargo, considerando el valor de la información obtenida, esos riesgos solían considerarse aceptables. Dicho esto, los Yamanaka rara vez se desplegaban a menos que fuera necesario, porque una vez que terminaban con un sujeto, ese shinobi normalmente perdía toda capacidad de comunicación coherente. ¿Crees que esto podría estar relacionado con Orochimaru? Preguntó Kakashi, agachado sobre un tocón con el libro abierto en las manos. Kazuki asintió, aún haciendo el pino invertido. Los pulgares presionados contra el suelo, todo el cuerpo en equilibrio sobre él. Llevaba un tiempo entrenando con Midguri, y los resultados eran evidentes. Su físico era de primer nivel, del tipo que en su vida anterior habría provocado la envidia de todos en el gimnasio. Sí, serpientes blancas. Han aparecido 2 veces. Tengo la sensación de que esto tiene algo que ver con él, dijo Kazuki, con la respiración tranquila y rítmica. El sudor le corría por la cara, cayendo al suelo en pequeñas y constantes salpicaduras.
Últimamente la seguridad en la aldea se ha reforzado, dijo Kakashi, pasando una página con una despreocupada elegancia. La novela se había vuelto muy popular últimamente, y parecía completamente absorto en su lectura. Aún así, Kazuki tenía sus sospechas. Tal vez Kakashi simplemente le había puesto una nueva sobrecubierta a Icha Paradise. El grosor coincidía a la perfección. Pero ese no es nuestro problema, dijo Kazuki, bajando de su posición de pino y girando el cuello con un crujido satisfactorio. Podía sentir cómo el poder volvía a acumularse. Sus músculos preparados, sus reservas de chakra al máximo. Estaba listo para acumular otra carga de acero cuando comenzara el próximo combate. Se secó el sudor de la frente y se estiró. Al principio, su entrenamiento físico se había centrado únicamente en aumentar su fuerza. Ahora, era una adicción en toda regla. Ansiaba el progreso, la potencia y la fatiga limpia y satisfactoria que le producía el esfuerzo máximo. Yo. Kazuki. Kakashi. La voz de Gumi resonó en todo el campo de entrenamiento. A Kazuki le tembló un ojo al girar la cabeza. Allí estaba. Midway. Se acercaba gateando, haciendo el pino, con las piernas aún moviéndose como un insecto hiperactivo. Kakashi cerró su libro y suspiró. Otra vez lo mismo. Desde que Gumi ganó la lotería, se ha estado pasando un poco de la raya, murmuró Kazuki. Le lanzó una mirada a Kakashi. Sí, nos arrastra al restaurante de Yakiniku todas las noches. Aunque ganara mucho, a este ritmo el dinero no le durará mucho, respondió Kakashi. Kazuki no podría estar más de acuerdo. Tras ganar el premio gordo, Gumi se había convertido en el anfitrión más generoso y desmesurado de Konoha. Aparecía a diario, casi arrastrándolos a comer juntos. Kazuki y Kakashi le habían complacido la primera vez. Después, ambos intentaron evitarlo, pero Gumi nunca se rindió. Las invitaciones seguían llegando, ruidosas y entusiastas. Oye, hoy no vamos. Ahorra tu dinero y concéntrate en entrenar. Esa es la única manera de que tu juventud brille de verdad. Kazuki levantó el pulgar al estilo Gumi y mostró una sonrisa similar. Gumi se incorporó de golpe y se rascó la nuca, avergonzado. Lo sé, pero, ustedes dos me han ayudado tantas veces antes. Aceptar su amabilidad sin devolverla no me parece nada juvenil. Lo decía en serio. Así era Gumi. Honesto hasta la médula y leal hasta la médula. Kazuki y Kakashi siempre habían estado al tanto de la situación económica de Gumi. A menudo le pagaban la comida, no para presumir, sino por instinto. Al fin y al cabo, Gumi era su compañero de equipo, su amigo. Sí, recibía una pensión de su difunto padre, pero Gumi era especialista en taijutsu y comía como un oso hambriento. Y su apetito voraz durante su etapa de crecimiento tampoco ayudaba. Sus gastos siempre parecían superar sus ingresos. Gumi y somos camaradas, dijo Kazuki, rodeando a Gumi con un brazo. Una oleada de sudor lo empapó, pero Kazuki ni se inmutó. Él también estaba empapado. Hermano en sudor. No hace falta contar los favores entre camaradas, añadió Kakashi con calma. Y lo decía en serio. Para él, tanto Kazuki como Gumi eran amigos muy valiosos. Los ojos de Gumi se llenaron de lágrimas por la emoción. Las lágrimas se le pegaron a las pestañas. Kazuki se rascó la cabeza. Gumi era un tipo complicado, pero tenía buen corazón. Al final, Gumi los arrastró de nuevo al restaurante de Yakiniku. Compartieron otra cena humeante de larga vida a la amistad, y Kazuki no pudo evitar soltar una risita exasperada. Por suerte, esta vez logró insistir en dividir la cuenta. Se habría puesto furioso si toda esa charla anterior hubiera sido en vano. Gumi era sencillo, tal vez, pero esa sencillez era precisamente la razón por la que había llegado tan lejos en el camino del taijutsu. Tras la comida, Kazuki se dirigió a casa. Quería volver a entrenar su jutsu. Su dominio del Rasengan había mejorado mucho, pero el siguiente nivel aún le parecía lejano. Me pregunto si este Rasengan. Kazuki estaba absorto en sus pensamientos mientras abría la puerta de su casa. Pero antes de girar el pomo, lo comprobó. El mechón de pelo que había encajado en el marco seguía allí. Por dentro, todo parecía normal. Pero entonces Kazuki se quedó paralizado. Habían dejado una carta sobre su escritorio. No notificado. ¿Una carta de amor? Kazuki miró a su alrededor. Nada parecía haber cambiado. Se acercó a la ventana, que seguía cerrada. La trampa para el cabello también permanecía intacta. Enarcó una ceja.
Quienquiera que hubiera entrado no había activado su sistema de seguridad. O eran muy hábiles y o habían visto las trampas, las habían quitado y las habían vuelto a colocar antes de irse. Kazuki levantó la mano. Una leve brisa la atravesó y desplegó la carta. Leyó la línea escrita en el interior. Un árbol no puede mantenerse en pie sin sus raíces. ¿Te convertirás en la raíz de Konoha? ¿Qué demonios? El labio de Kazuki se crispó. Con un simple movimiento de dedos, invocó un jutsu de fuego y redujo la carta a cenizas. Chapter 133. Emergency Mission. Nara Kazuki tuvo que admitirlo. Nunca esperó que Shimura Danzm le extendiera una invitación personalmente. Sospechaba desde hacía tiempo que Danzm intentaría atraer a Shizuya Itachi a raíz, pero no se imaginaba que su método sería tan hipoético. Sin embargo, si eras de los que creían de verdad en la voluntad de fuego, ese tipo de mensaje podría conmoverte profundamente. Los jóvenes shinobi, rebosantes de idealismo, a menudo no deseaban otra cosa que dedicarse a la aldea. Y Root era una división secreta y opaca. Su nombre mismo sugería una presencia invisible, enterrada en las profundidades. Casi nadie hablaba de ella abiertamente. Kazuki ni siquiera recordaba con exactitud cuál había sido la justificación original de Danzm para fundar Raíz. ¿Algo sobre proteger la aldea desde dentro? En cualquier caso, todo se reducía a su ansia por el puesto de Hokage. Pero Kazuki no tenía ningún interés en unirse a Raíz y recibir ese maldito sello de parálisis lingual. Le iba de maravilla en Anbu. Y sabía qué clase de lugar era Raíz en realidad. Donde se hacían trabajos sucios, donde se buscaban chivos expiatorios. En cierto modo, le convenía. Al fin y al cabo, las misiones de Raíz implicaban combates intensos. Y el combate significaba crecimiento personal. Sus reservas de chakra habían aumentado significativamente y seguían incrementándose con la edad. Era simplemente biología. Pero la batalla era aceleración. Así que quemó la invitación sin dudarlo y volvió a perfeccionar su jutsu. Un momento, si se trata de Danzm, entonces, de repente, a Kazuki se le ocurrió algo. Era imposible que Danzm solo le hubiera enviado una carta. Así que... No he recibido nada. Shisui lo miró, desconcertado. No parecía estar mintiendo. Kazuki estudió su expresión. Era sincera. Ni siquiera Itachi había recibido una carta. Ya veo, y Kazuki se rascó la cabeza. Así que Danzm solo le había enviado uno. No tenía sentido. Era imposible que Danzm no estuviera tramando algo con los Uchiha. Kazuki conocía la naturaleza de Danzm. Ambicionaba el poder del clan Uchiha. Ese brazo derecho vendado y el Sharingan que ocultaba, y no cabía duda de que los tenía en la mira. Entonces, ¿por qué no se había puesto en contacto con Shisui o Itachi? Y tal vez quiera usarme como puente, pensó Kazuki en voz alta. Era plausible. Los agentes de Raíz podían colarse fácilmente en su habitación para plantar una carta, pero entrar en residencias Uchiha. Eso era otro nivel de dificultad completamente distinto, sobre todo tratándose de Itachi, el hijo del jefe del clan. La seguridad era estricta. Kazuki supuso que eso era todo. Pero ya había quemado la carta. Fuera lo que fuese que Danzm tuviera en mente, Kazuki no tenía ningún interés en seguirle el juego. Root era un callejón sin salida. Anbu, al menos, contaba con la protección de Minato. Root era la dictadura absoluta de Danzm. Ese bastardo, tendré que encontrar la manera de causarle problemas, pensó Kazuki con una mirada fría. Sin embargo, no era urgente. Ya se ocuparía de eso más tarde. Por ahora, llevó a Shizuya y Itachi a la sala de misiones de Anbu para que recogieran su próxima misión. Su tarea anterior, la de guardia, había sido cancelada después de que Kazuki desenmascarara al espía. Así que ahora era el momento de ver cuáles eran las nuevas opciones. Recopilar información y investigar la desaparición de aldeanos en un pueblo cercano. Tampoco Kazuki examinó el tablón de misiones. Había misiones de asesinato y represión, pero requerían un rango shinobi superior. Minato había prometido apoyar el ascenso de Kazuki, pero para llegar a Junin, tendría que someterse a una evaluación completa, incluyendo exámenes escritos. Lo cual era simplemente ridículo. Durante la guerra, uno podía saltarse todo eso si acumulaba suficientes méritos. Pero ahora, en tiempos de paz, la burocracia vuelve a imponerse. Capitán, ¿qué le parece esta? Shisui señaló una misión. Kazuki se inclinó para echar un vistazo.
Organizar y catalogar los archivos en la oficina de locaje y proporcionar seguridad durante un día. Kazuki le dirigió una mirada inexpresiva. ¿Intentas quedar con el cuarto o qué? Estaba a punto de decirle a Shisui que no tuviera tanta sed cuando de repente resonó una voz. Akashika. Akaru. Kazuki se giró justo a tiempo para ver a alguien corriendo hacia ellos, agitando un pergamino sellado. El hombre se lo metió en las manos a Kazuki. Misión de emergencia. Debes liderar a Shiroga y Rokurm. Uga ha sido asignado a otro lugar. Habló rápido, con clara urgencia. Kazuki frunció el ceño. Esta misión lo incluía con Kakashi, pero no con Itachi. ¿Solo Shisui los acompañaría? Abrió el pergamino y leyó. Rescatar a la Kunoichi capturada, cuyo nombre en clave es Kitsune, del país de la tierra, un nombre que Kazuki no había escuchado en mucho tiempo. Fox, que antes era su nombre en clave en Anbu. Desde que se marchó, Kazuki la llamaba por su nombre real, Yamanaka Mai. Entendido. Shiroga, conmigo. Uga, regresa, dijo Kazuki, mirando a Itachi. Esta iba a ser una misión peligrosa. Itachi era bueno perfeccionando sus habilidades con misiones seguras, pero esta no era una de ellas. Itachi dudó, luego asintió. Shisui se colocó inmediatamente detrás de Kazuki mientras se ponían en marcha. Llegaron a un punto de encuentro secundario. Kakashi ya estaba allí, apoyado contra un árbol. Vámonos, dijo Kakashi con voz tranquila, pero Kazuki pudo percibir la tensión en ella. Lo cual tenía sentido. Tanto él como Kakashi habían trabajado estrechamente con Kitsune cuando eran nuevos en Anbu. Ahora que ella estaba en problemas, por supuesto que no se quedarían de brazos cruzados. ¿Dónde está Byako? Preguntó Kazuki, al no ver a su acompañante habitual. Esta misión es solo para ustedes tres, y para mí, respondió una voz ronca. Un hombre con una máscara de zorro apareció, dejando ver su cabello dorado incluso bajo la capucha. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Kazuki supuso que también pertenecía al clan Yamanaka. Probablemente era uno de los parientes mayores de Mai. No sabía quién era exactamente, pero su chakra se sentía denso. Sin duda, de nivel Junin. Así pues, aunque el equipo fuera pequeño, su fuerza combinada no era para despreciarla. Chapter 134. The Dark Honest Side. Entonces, ¿por qué Kitsune estaba atrapada en el país de la tierra otra vez? Preguntó Kakashi, frunciendo el ceño. ¿No se había retirado de Anbu? ¿Y no es de nivel Junin? Las misiones de espionaje no suelen asignarse a shinobi de ese rango. Son demasiado peligrosas. No vale la pena correr el riesgo. Ese tipo de misiones las llevaban mejor los genin o los chunin. Recursos prescindibles por los que nadie lloraba si no regresaban. Kitsune se unió a una caravana comercial. Había muchos civiles en ella. Se dirigían al país de la tierra por negocios. ¿Por qué terminó atrapada dentro? No tengo ni idea, dijo Kazuki encogiéndose de hombros mientras terminaba de ordenar sus herramientas ninja. Cuando escaparon del país de la tierra, Kazuki había notado un rastro relacionado con Kitsune, pero no esperaba que la atraparan. Kitsune era una Junin, y una competente. A menos que varios Junin enemigos la acorralaran, o que el propio Inoki interviniera, debería haber podido escapar sin demasiados problemas. En ese momento, Kazuki no había intervenido. Él era el responsable de escoltar a Kabuto Yakushi fuera del país. Y, sin embargo, de alguna manera, acabó metiéndose en problemas. Kazuki sospechaba que tenía algo que ver con la gente de su caravana. ¿En serio? Kakashi no lograba comprenderlo. Claro, creía en proteger a sus camaradas y tratar bien a los civiles, pero cuando se trataba de sobrevivir, sabía dónde un shinobi debía poner límites. A menos que ese civil fuera de la familia, la mayoría de los ninjas no dudarían al verse obligados a elegir. Sí, Kazuki entrecerró los ojos, pensando en otra cosa. Le pareció una idiotez la decisión de Yamanaka Mai. Pero a veces, los tontos como ella resultaban los más útiles. Una vez que la contactaran, dependiendo de lo que hubiera vivido, podría convertirse en una pieza clave del plan a largo plazo de Kazuki. Tras revisar 2 veces su equipo, Kazuki y Kakashi se dirigieron a las afueras de la aldea para reunirse con el capitán Yamanaka y Shisui. El capitán Yamanaka, nombre en clave Tanuki, permaneció en silencio todo el tiempo. Ni una palabra durante el viaje. Kazuki comprendía el motivo. Kitsune también pertenecía al clan Yamanaka, y era probable que estuvieran emparentados de alguna manera. Shisui, por otro lado, estaba visiblemente entusiasmado.
Era una misión peligrosa, sin duda, pero también de gran importancia. Una misión como esta podría llamar su atención ante el alto mando de Konoha. Y a partir de ahí, tal vez encontraría la oportunidad de aliviar las tensiones entre el clan Uchiha y la aldea. Esta misión es de alto riesgo, dijo Tanuki mientras corrían. Si algo parece estar mal, tienen autorización para abortar la misión inmediatamente. Kazuki miró fijamente al hombre de la máscara con forma de zorro. Tanuki parecía un nombre inapropiado. Se parecía más a un zorro que a otra cosa. Pero dado que Kitsune ya estaba cogido, Kazuki pensó que tenía sentido. No había necesidad de confusiones. Capitán Tanuki, ¿qué hay de la seguridad de Kitsune?, preguntó Kazuki, observando la figura borrosa y silenciosa que corría delante de ellos. Abandonar la misión era una cosa, pero ¿y si Kitsune seguía viva? Pueden dejarla atrás. Si surge la oportunidad, elimínenla, dijo Tanuki con voz plana y fría. Kazuki asintió. Kakashi permaneció en silencio. Fue cruel. Pero a veces, la crueldad era necesaria. En el mundo de Naruto, hubo 3 grandes guerras ninja. Pero Masashi Kishimoto, quizás debido al público objetivo de la serie, siempre había omitido las realidades más crudas de esos conflictos. Kazuki, que llevaba años viviendo en este mundo, conocía la verdad. Si una kunoichi era capturada por una aldea enemiga, no era raro que cientos de doujinshi desagradables se volvieran de repente horriblemente plausibles. Si poseía un linaje especial, podía ser convertida en un instrumento de reproducción. Los hijos de ninjas tenían mayor probabilidad de convertirse en shinobi. En ocasiones, un padre shinobi tenía un hijo civil, pero era raro. La mayoría de los descendientes heredaban algún potencial. Así pues, si una ninja corría el riesgo de ser capturada, la orden era simple: suicidarse inmediatamente. La alternativa era un destino peor que la muerte. Incluso en Konoha existían lugares oscuros. Kazuki había visto los informes clasificados. Las prisioneras o espías que regresaban a la aldea sin obtener nada a cambio a menudo sufrían el sellado de su chakra, se les anulaba la posibilidad de suicidarse y eran confinadas a instalaciones especiales donde se las utilizaba para aliviar a los shinobi varones. Gratis. Un beneficio del servicio en Anbu. En Konoha, se le trató como infraestructura. En las aldeas enemigas, se le consideró un crimen de guerra. Pero la verdad era que todos jugaron sucio. Si Yamanaka Mai aún no hubiera caído en manos de Iwagakure, todavía habría una oportunidad. Pero si ya lo había hecho, entonces esta misión ya era un fracaso. La expresión de Shisui era sombría, pero no discutió. Las órdenes eran órdenes. El grupo continuó corriendo en un silencio sepulcral. Kazuki esperaba en silencio que Mai no hubiera sido capturada aún. No solo por ella, sino porque era fundamental para su plan. Si la perdía, tendría que empezar de cero, buscar un nuevo candidato y reconstruir la confianza desde el principio. Demasiado trabajo. Encontrar a una idiota talentosa como Yamanaka Mai no fue fácil. Para cruzar al país de la tierra, volvieron a sortear las fronteras principales a través de una nación menor. Pero esta vez, no hubo fingimientos. Ni disfraces. Se movieron rápido, porque el tiempo era crucial. Unas pocas horas de retraso podrían arruinar toda la misión. Se colaron por un sector desprotegido y se dirigieron a toda velocidad hacia su objetivo. La trayectoria de Tanuki era precisa y directa. Claramente seguía un rastro. Kazuki supuso que Mai debía haber dejado alguna pista sobre su paradero. Astuta. ¿Cómo lo había logrado? Era un misterio para él. Poco después, llegaron a un pequeño pueblo del país de la tierra. Tanuki los condujo hasta las afueras y rápidamente disfrazó a su equipo antes de entrar. Por aquí, dijo, conduciéndolos hacia un antiguo edificio. Dentro yacía un hombre con la mirada perdida, babeando, inerte sobre una estera. Parecía muerto cerebralmente. Chapter 135. Liberen Kidney. Nara Kazuki arqueó una ceja. ¿Así que este hombre era el informante? Entonces vio cómo Tanuki avanzaba, le ponía una mano en la cabeza y comenzaba una especie de técnica. Kazuki lo comprendió de inmediato. Ese método para almacenar información era justo lo que solo el clan Yamanaka podría imaginar. Kitsune está siendo perseguida por los Anbu de Iwagakure. Cuando dejó este mensaje, se dirigía al noreste, murmuró Tanuki, entrecerrando los ojos. Tras un instante, retiró la mano, dejando al descubierto el mensaje. Kazuki arqueó una ceja. Interesante.
No conocía los detalles exactos, pero si Kitsune había logrado dejar un rastro, aún tenían una pista que seguir. ¿Pero el noreste? ¿Por qué? ¿Estaba intentando escapar de un cerco? ¿O era que los caminos más obvios ya habían sido bloqueados por los Anbu de Iwa? Tras pensarlo bien, parecía probable. Los Anbu de Iwa no eran tontos. De ninguna manera dejarían una vía de escape tan despejada. Kazuki no dijo nada más. Siguió a Tanuki mientras el grupo partía hacia el noreste. Tanuki, de alguna manera, siempre lograba identificar la siguiente señal dejada por Kitsune tras una breve búsqueda. Se adentraron en remotos bosques de montaña. En el camino, Kazuki desplegó con naturalidad una técnica de percepción del aliento del viento. Esta vez sí funcionó, aunque consumió bastante chakra. Pero a Kazuki no le importó. Con que se activara, podría empezar a perfeccionar su técnica. Una brisa susurró entre los árboles. Kazuki cerró los ojos, percibiendo el entorno. No había ningún otro ninja a su alcance. El rastro termina aquí. O mejor dicho, la última señal de Kitsune ha sido descubierta y manipulada, murmuró Tanuki mientras se agachaba junto a una piedra grabada con extraños símbolos. Probablemente un código secreto de Yamanaka. ¿Y ahora qué? ¿Nos dispersamos y buscamos? Preguntó Kakashi. En situaciones como esta, esa solía ser la única opción. No hace falta. Es una trampa, dijo Tanuki con frialdad, con los ojos brillantes. Malinterpretaron el mensaje. Intentaron fingir. Pero no entendieron el verdadero significado del símbolo. Están tendiendo una trampa. Quieren emboscar a los refuerzos. Así que caemos directamente en su trampa, la abrimos de golpe y le sacamos la verdad a golpes. Su voz denotaba furia. A Kazuki se le crispó la boca. ¿Una trampa, eh? ¿Podría haberlo dicho mejor? Aún así, Tanuki tenía razón. El rastro verdadero se había perdido a menos que tuvieran muchísima suerte. Mejor encontrar a algún shinobi de Iwa y obtener la información directamente. Y con Tanuki de su lado, el interrogatorio sería brutal, sin duda. Si Kazuki tenía suerte, podría asestar un golpe final y absorber una buena cantidad de chakra gratis. Pero justo cuando se disponían a partir, percibieron movimiento a su alrededor. Inmediatamente, el escuadrón se ocultó y borró todo rastro de su presencia. Segundos después, una figura familiar surgió de entre los árboles. Una mujer, visiblemente malherida. La sangre manaba de una herida en su cintura, medio cubierta por una camisa desgarrada. Un vendaje rudimentario, apenas efectivo. La expresión de Kazuki se crispó. ¿Qué clase de coincidencia predestinada era esta? Ni siquiera habían localizado a una Yamanaka Mai, y ya había acudido corriendo hacia ellos. Lo cual también significaba y justo en ese momento, aparecieron 6 shinobi de Iwa, persiguiéndola. Lanzaron ninjutsu de todo tipo contra la espalda de Mai mientras huía. Tanuki dio la señal. Las manos de Kazuki se movieron con una rapidez asombrosa. Sus dedos trazaban sellos a un ritmo tan absurdo que parecía un genjutsu. En el instante en que su último sello se concretó, sonrió. Había elegido a Tanuki como objetivo para su técnica de sello enemigo. Kazuki había confirmado previamente que este jutsu funcionaba mejor cuando el enemigo estaba presente y formaba sellos. La única limitación era que el enemigo designado debía estar presente y combatiendo activamente. De lo contrario, no se activaría. Una lástima. Si se pudiera usar a distancia, Kazuki podría haber marcado a alguien como Madara Uchiha Edo Tensei y convertirlo en un asistente de jutsu glorificado. Kazuki abrió la boca. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Rugió con fuerza. Al mismo tiempo, el chakra fluyó hacia su palma. El Rasengan se condensó, una esfera de destrucción giratoria formándose en su mano. Kazuki se impulsó del suelo y se lanzó a las llamas. Tanuki, Kakashi y Shisui atacaron al mismo tiempo. La emboscada tomó a los ninjas de Iwa completamente desprevenidos. Sumado al impacto mental del calor y la presión de la gran técnica de la bola de fuego, vacilaron, apenas una fracción de segundo. Pero ese segundo fue suficiente. La enorme bola de fuego los envolvió a los 6. Tanuki los miró, visiblemente atónito. Esta gran bola de fuego no solo era poderosa, sino que rozaba el elemento fuego avanzado. No era de extrañar que Kazuki se hubiera ganado el apodo de demonio de fuego. Su control de chakra y su potencia bruta eran increíbles para una técnica que, en teoría, ni siquiera era de rango S.
Mientras tanto, Yamanaka Mai, observando desde el borde del claro, dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus ojos brillaron al reconocerla, pero en lugar de precipitarse, sabiamente se quedó atrás y comenzó a curar su herida con ninjutsu médico. Aún huyendo para salvar su vida, mantuvo la concentración en el campo de batalla. Atacar ahora solo la habría convertido en un estorbo. Hígado y riñón. Gritó Kazuki para sí. Llevaba semanas practicando ese maldito jutsu. Formando Rasengan tras Rasengan sin parar. Estaba a punto de volverse loco de tanto repetirlo. Así que, para mejorar la sensación, le hizo una pequeña modificación. Ahora, la formación del Rasengan se sentía como amasar masa. Suave, receptiva, casi terapéutica. El Rasengan puede parecer simple, pero su poder destructivo no era ninguna broma. Un ninja de Iwa, al percatarse de la presencia de Kazuki demasiado tarde, apenas logró levantar un muro de tierra. Inútil. El Rasengan de Kazuki lo atravesó de un solo golpe, y luego lo atravesó a él mismo. Su cuerpo explotó, sus extremidades salieron volando. La sangre salpicó el rostro de Kazuki. Ni se inmutó. Al contrario, sonrió. Esa muerte le otorgó un aumento adicional de chakra del 1%. Y en las sombras, su segundo ataque ya estaba en marcha. La propia sombra de Kazuki se había extendido jutsu de posesión de sombras y había capturado a otro pobre infeliz. Chapter 136. Land of Rain. Retirada. Justo cuando Nara Kazuki estaba a punto de usar la técnica de atadura de cuello de las sombras para acabar con el pobre desgraciado que había atrapado, la voz de Tanuki rompió el caos. Sin dudarlo, Kazuki soltó a su presa y, instintivamente, se unió a la retirada, imitando los movimientos de Tanuki. Yamanaka Mai Kitsune también se retiraba. Shisui se quedó un poco rezagado, pero rápidamente los alcanzó. Kazuki asintió en señal de aprobación. Quería matar a ese shinobi de Iwa, pero sabía que no debía. Intentarlo podría haber puesto en peligro a todo el escuadrón. Lo correcto era retirarse como una unidad. No correr riesgos innecesarios. Mientras huían, Tanuki lanzó un jutsu de elemento viento tras ellos. Kazuki no alcanzó a oír el nombre de la técnica, pero el efecto fue evidente. Árboles arrancados de cuajo, polvo envolvió el camino y la visibilidad se redujo drásticamente. Una cobertura perfecta. Yamanaka Mai se movió con rapidez, pero el esfuerzo comenzaba a notarse. La herida en su costado se reabrió, sangrando a través del vendaje improvisado. Sin inmutarse, conjuró una llama en la palma de su mano y la presionó contra la herida. El olor a carne quemada impregnó el aire. Kazuki no dijo nada. Esa era Kitsune. Fría, despiadada, eficiente. Despiadada con sus enemigos y consigo misma. En el pasado, Kazuki creía sinceramente que era un hombre. No fue hasta una misión de intercambio de rehenes que se dio cuenta de que era mujer. Shisui, que observaba, sintió una nueva admiración en sus ojos. Aquel era un shinobi de pura cepa. La próxima vez usa el elemento rayo, dijo Tanuki con indiferencia. Cauteriza más rápido. Maya sintió en silencio. Kazuki miró a Tanuki, impresionado. Así que este tipo estaba igual de loco. Pero era efectivo. La quemadura había sellado la herida. Ya no sangraba. Ya no había rastro. Continuaron su camino. Tanuki siguió con sus extrañas maniobras evasivas. Cambiando de dirección, cruzando ríos, ocultando su olor. Fuera cual fuese su plan, funcionó. Para cuando llegaron a la frontera, ningún shinobi de Iwa los había alcanzado. ¿Dónde estamos?, murmuró Kazuki, frunciendo el ceño. El mapa que tenía en la cabeza estaba hecho un lío por tantos cambios de ruta. La tierra de la lluvia. La atravesaremos para regresar, dijo Tanuki con frialdad. La ruta de la hierba es más corta, pero más arriesgada. Este camino es más seguro. Kazuki se quedó paralizado. Me estás tomando el pelo. Tierra de la lluvia. Todas las señales de alarma en su memoria se encendieron al unísono. Aquel lugar era un caos total. Hogar de Akatsuki, territorio de caza de Zetsu, y en Boruto, otra poderosa facción villana también había surgido allí. Si no lo supieras, pensarías que todos los villanos de la historia celebraban una convención en este sitio. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Así que Kazuki siguió a Tanuki hasta la tierra de la lluvia. A lo que básicamente era una zona oculta del final del juego. Tras cruzar la frontera, su ritmo disminuyó ligeramente. Seguían alertas. Seguían preparados.
pero con menos frenesí. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo. Cuando Kazuki por fin pudo respirar, vio a Tanuki acercándose a Mai. Sin previo aviso, Tanuki levantó la mano y la abofeteó. Fuerte. El crujido seco y resonante dejó a todos atónitos. Kazuki, Kakashi, incluso Shisui se quedaron paralizados. Kazuki asintió levemente para sí mismo. Sí. Tal como pensaba. Tanuki y Mai eran familia. Mai no se inmutó. No lloró. Ni siquiera parpadeó. Hablaremos cuando lleguemos a casa, dijo Tanuki con voz sombría, y se dio la vuelta para cambiarse de ropa. Mai hizo lo mismo, con calma y en silencio. Kazuki y los demás permanecieron allí de pie, dolorosamente incómodos. Kazuki sintió como si hubiera entrado en la casa de un compañero de clase y hubiera presenciado cómo sus padres le echaban una bronca. Atrapado, avergonzado y desesperado por teletransportarse. No preguntes. Yo tampoco lo sé. Probablemente sean padre e hija, dijo Kazuki antes de que Kakashi pudiera hablar. Kakashi asintió en silencio. Shisui simplemente parecía satisfecho. Por fin, un poco de drama jugoso. Esa es mi hija, dijo Tanuki de repente, alcanzando a oír el final del comentario de Kazuki. Siento las molestias. Una vez terminada esta misión, el clan Yamanaka ofrecerá una compensación adicional. Kazuki y los demás restaron importancia con un gesto, algo desconcertados. Mai no dijo nada. Simplemente siguió caminando. Entraron en el pequeño pueblo. No llovía, pero tampoco había prosperidad. El lugar parecía una capital de condado en ruinas. Caminos sucios, excremento de ganado en el suelo, edificios estrechos. Una vida dura. Aún así, la gente sonreía. Reía. La vida seguía. Kazuki vio algunas especialidades locales e incluso una librería con un póster de Paraíso del Amor pegado en la puerta. Puro estilo Jiraiya. La escena le hizo sonreír a Kazuki. Tanuki los llevó a una posada. Tenía sentido. Mai necesitaba tratamiento. No se quedarían mucho tiempo. El justo para curarla antes de partir de nuevo. El país de la lluvia no era del todo seguro, ni mucho menos. La reputación de Anf como semidioso había granjeado a esta tierra un respeto temible, pero comparada con el poderío y los recursos de las 5 grandes naciones, seguía siendo frágil. Solo de vuelta en la Tierra del Fuego estarían verdaderamente a salvo. Kazuki no quería seguir encerrado. Así que agarró a Shisui, que estaba disfrazado, y salió a explorar. Quizás encontraría algo que valiera la pena llevarse a casa. Mientras paseaban, Kazuki se topó con un vendedor ambulante que vendía lo que parecían muslos de pollo fritos. Se detuvo, intrigado, justo cuando una mujer se acercó a él. Su capa era negra y con nubes rojas. Chapter 137. Conan. The richest woman in the ninja world. That's me. Las pupilas de Nara Kazuki se contrajeron ligeramente. Su ritmo cardíaco se aceleró y luego se estabilizó. ¿Un solo pedido, señor?, preguntó alegremente el vendedor ambulante. Kazuki sonrió y asintió, pidiendo uno. Parecía pollo frito, pero en cuanto Kazuki se acercó, se dio cuenta de que no lo era. El auténtico pollo frito requería mucho aceite, algo que el empobrecido país de la lluvia no podía permitirse para la comida callejera barata. Probablemente habría restaurantes de lujo que sí podrían prepararlo, pero no los vendedores ambulantes. Aquello era algo completamente distinto. Estaba cubierto de una especie de polvo amarillo, con carne desconocida o quizás setas en su interior. Olía bien, eso sí. Fragante, con un aroma extrañamente atractivo. Fue el polvo amarillo lo que le hizo creer que estaba frito. Yo también tomaré uno, dijo una voz tranquila a su lado. La chica levantó la mano. Sus uñas perfectamente cuidadas brillaron. Kazuki la miró de reojo y se quedó helado al ver aquel inconfundible tono azul violáceo en su cabello. Conan. Uno de los 3 fundadores de Akatsuki. El único de los 3 originales que aún funcionaba como un humano normal. Yaiko había muerto. Nagato había invocado la estatua Gedo y ahora era solo un cascarón vacío. Mejillas hundidas, extremidades esqueléticas, al borde de la muerte. Conan era la única que seguía en pie, y su fuerza era formidable. Sus tácticas de guerra, impulsadas por su riqueza, habían dejado boquiabiertos a los fans de Naruto. 600.000 millones de sellos explosivos.
La gente aún discutía si se trataba de su habilidad de liberación de papel o si Nagato y el resto de Akatsuki habían estado trabajando a tiempo completo solo para comprarle más sellos. Kazuki se inclinaba por la primera opción. Su liberación de papel probablemente podría producir las etiquetas ella misma. Porque incluso con los esfuerzos de Akatsuki, 600.000 millones de etiquetas era una cifra obscena. Solo con ese dinero se podría haber contratado a 100 Junin durante una década. Konan era tan precisa con sus ilusiones de clones de papel que ni siquiera el Mangekyou Sharingan de Obito detectó la trampa. De no ser por Izanagi la técnica que reescribía el destino, Obito podría haber muerto allí mismo. La muerte de Konan siempre se sintió como una tragedia. Kazuki dejó entrever un destello de admiración en sus ojos, luego volvió a mirar el puesto de comida. Shisui también le dirigió a Konan un par de miradas curiosas. Su atuendo llamaba la atención, y era innegablemente hermosa. Pero su mirada no tenía nada de extraño. Konan no pareció notarlo ni importarle. No hizo ningún movimiento amenazante, lo que permitió a Kazuki relajarse un poco. Por un momento, incluso llegó a sospechar que el vendedor o todo el pueblo podrían ser una transformación creada por su técnica de la persona de papel divina. Era así de potente. Pero cuando Konan recibió su comida y no hizo ningún otro movimiento, Kazuki finalmente exhaló. Probablemente esté de patrulla o atendiendo algún asunto secundario. Akatsuki todavía está en su fase de consolidación, reflexionó Kazuki, alejándose con su comida. Aún así, encontrarse con Konan nada más entrar en el país de la lluvia fue intenso. Si ella estaba cerca, Nagato probablemente también. Quizá incluso Obito y Zetsu Negro. Es hora de irse. Rápido. Por suerte, no pasó nada. Al salir del pequeño pueblo, nadie los persiguió, no aparecieron hombres enmascarados misteriosos y Kazuki finalmente bajó la guardia. Esa gente de hace un rato, eran de Konoha, ¿verdad? Preguntó Konan mientras le daba algo de comida a Nagato. Sí, incluso disfrazado, ese chakra, y Nagato sonrió débilmente, con la mirada perdida en el horizonte. Luego tosió de nuevo. Konan le entregó en silencio un cuenco con hierbas medicinales. Nagato bebió un sorbo, pero no pudo controlar los espasmos. No había actuado porque solo estaban de paso. Akatsuki seguía en la clandestinidad, recuperándose. Aún no era el momento. Y todavía no. Yaiko, y haré tu sueño realidad, susurró Nagato, y su voz se desvaneció en el silencio. ¿No tienes curiosidad por saber qué pasé allí? Preguntó Yamanaka Mai mientras cruzaban al país del fuego, caminando junto a Kazuki. Tanuki no dijo nada. Ni Kakashi ni Shisui, aunque se acercaron un poco más. Mai, en cambio, permaneció cerca de Kazuki. ¿De verdad quieres hablar? Kazuki la miró de reojo. No tenía curiosidad. Ya se lo había imaginado. La descubrieron los ninjas de Iwa y la cazaron. La verdadera pregunta era cómo la habían descubierto. Probablemente Aso trataba su historia. Bueno, ya que tienes tantas ganas de saberlo, te lo diré, dijo Mai, tranquila como siempre. Y nunca dije que tuviera curiosidad. Kazuki hizo una mueca. ¿Qué les pasaba a sus orejas? Pero suspiró. Déjenla hablar. Probablemente lo hacía más por el bien de Tanuki. La voz de Mai era baja, monótona, casi sin emoción. El ambiente en el equipo se tornó incómodo. Kazuki resumió mentalmente el monólogo de 1 hora de duración de la siguiente manera. Ninguna buena acción queda impune. Los aldeanos pobres te delatarán. No seas idiota. Parábola clásica. El granjero y el lobo. Mai había ayudado a civiles, y estos la habían traicionado por dinero. Ahora su opinión sobre los civiles estaba cambiando. Eso era un problema. Kazuki frunció el ceño. Esta versión de Mai quizá ya no encajaba en sus planes. Necesitaba un tonto. Alguien lo suficientemente abnegado y de corazón puro como para arriesgar su vida por los demás. La vieja Mai había sido perfecta. Ahora y ya no estaba tan seguro. Cuando Mai terminó, Kazuki estaba exhausto y el aura de Tanuki se había suavizado notablemente. Sí. Ella le había contado la historia. Realmente formaban una pareja de padre e hija muy peculiar. Chapter 138. Concept Level. Esta misión debió ser dura para ti. No olvides pasar por el clan Yamanaka más tarde para recibir tu recompensa, dijo Tanuki mientras regresaban a Konoha, quitándose finalmente la máscara. Efectivamente, era miembro del clan Yamanaka.
Kazuki no lo reconoció en concreto, pero saber que era el padre de Yamanaka-ma era suficiente. Es usted muy amable, Yamanaka-san. Solo cumplíamos con nuestro deber, respondió Kazuki cortésmente con una sonrisa. Aunque fuera amigable con Mai, el respeto a sus mayores era fundamental. Yamanaka-san expresó su agradecimiento varias veces más, luego se llevó a Mai y se marchó. Kazuki y Kakashi intercambiaron miradas. La misión había sido peligrosa, pero al final un éxito. La única incógnita era Conan. Pero, evidentemente, ninguno de los demás había reconocido su verdadera identidad. Ni siquiera Uchiha Shisui, que estaba justo al lado de Kazuki, se había percatado de ello. Kazuki le lanzó una mirada a Shisui. Ahora que lo pienso, desde que abandonaron la tierra de la lluvia, Shisui había estado inusualmente callado. Un momento, ¿podría haberse enamorado de Conan? Kazuki descartó la idea instintivamente. Era Conan, el ángel de Akatsuki, y la usuaria más dedicada de esmalte de uñas de toda la organización. Kazuki incluso sospechaba que era ella quien les hacía la manicura a todas las miembros de Akatsuki. Sin duda, la mejor manicurista del mundo ninja. Sin embargo, pensándolo mejor y tal vez no era tan imposible. Conan era objetivamente hermosa, sobre todo ese perfil de antes, que tenía una cualidad etérea e impresionante. Para alguien como Shisui, novato en el amor, era comprensible que lo tomaran por sorpresa. Mi cuervo blanco, ¿en qué estás pensando? Preguntó Kazuki con una mirada de reojo. Kakashi, que se estaba alejando, se detuvo. Él también sentía curiosidad. Estaba pensando en esa chica. Shisui, incluso con la máscara puesta, sonreía visiblemente como un tonto enamorado. A Kazuki le tembló el ojo. Kakashi arqueó una ceja. ¿Acaso Cuervo Blanco era un romántico empedernido? Kakashi no podía evitar pensar en Obito. Obito estaba perdidamente enamorado de Rin, completamente entregado. Kakashi lo había visto claramente. Ese pensamiento ensombreció la mirada de Kakashi. Recordaba aquel día, cuando Rin se topó con su Chidori. Kakashi nunca había sentido nada por Rin. Sabía lo mucho que Obito la quería. Y con sus padres muertos, Kakashi hacía tiempo que había dejado de preocuparse por el amor o el romance. Pero tras la muerte de Obito, las cosas cambiaron. No el afecto, sino la responsabilidad. Obito amaba a Rin. Le había confiado su Sharingan a Kakashi. Por eso, Kakashi quería proteger a Rin en nombre de Obito. Para perpetuar la esperanza de su amigo. Para honrar esa confianza. Y Rin había muerto a manos suyas. Chica. Kazuki arqueó una ceja. Lo había intuido, pero aún así quería confirmarlo. Mejor preguntar ahora que dejar que un malentendido tonto se agravara. Kazuki odiaba esos clichés melodramáticos donde una simple pregunta no formulada desencadenaba una tragedia sin fin. Que esto fuera el mundo de Naruto no lo eximía de una mala escritura. No iba a permitir que eso le sucediera. Solo quería saber de qué color era su esmalte de uñas. Quiero comprarle uno parecido a mi tía, dijo Shisui con una risita tímida, rascándose la cabeza. Kazuki y Kakashi pusieron los ojos en blanco al unísono y se marcharon. Una vez que se presentaron y finalizaron la misión, Kazuki recibió 3 días de permiso. Planeaba usarlos para seguir perfeccionando su jutsu, en concreto, el Rasengan. Estaba cerca de alcanzar una mejora y quería ver qué tipo de evolución desencadenaría. Durante los 3 días siguientes, Kazuki no hizo más que girar chakra en esferas. Tras tanta práctica de Rasengan, comenzó a comprender cómo la cantidad de chakra afectaba la elasticidad, la textura y la respuesta táctil. Probablemente podría escribir una tesis titulada La variación de la elasticidad del Rasengan y la retroalimentación táctil en relación con los modelos de inyección de chakra, murmuró Kazuki mientras miraba fijamente el orbe brillante que tenía en la mano. En ese momento, estaba formando un Rasengan en sus sueños. Incluso infló su cama. Buenas noticias. El Rasengan no provocó incendios. Malas noticias. Causó una gran destrucción. Tuvo que gastar una fortuna reparando su habitación y sus muebles. Aún así consiguió la mejora. Como siempre, se trataba de un conjunto familiar de 3 opciones. ¿Qué leyes de la física entiendes? A medida que mejora tu comprensión de los principios físicos, el poder destructivo y los atributos de tu Rasengan aumentan. Sin límite superior. No está mal, murmuró Kazuki. Pero el problema es y mis conocimientos de física, y hizo una mueca.
Más allá de recordar el efecto Tyndall, no sabía nada. Si aún estuviera en el instituto, incluso si hubiera sido estudiante de humanidades, le habría ido bien. Ese fue el punto álgido de su vida académica. Pero 4 años de universidad le habían borrado la memoria. En cuanto empezó a trabajar, todo se le fue al traste. Incluso teclear demasiado le arruinó la letra. El analfabetismo digital moderno en su forma más pura. Así que, aunque la habilidad parecía increíble, la relación coste-beneficio no lo justificaba en su caso. Además, este era el mundo ninja. ¿Cuánta ciencia había realmente en él? Sí, tenían electricidad y televisores, pero la tecnología aquí era extraña. Inconsistente. Así que Kazuki se saltó esa. Rasengan. Técnica secreta del agarre del melocotón del mono. Tu Rasengan siempre dará en el punto débil del objetivo. Santo cielo. Kazuki contuvo el aliento. Dios mío. ¿Garantizado? Eso era y una habilidad a nivel conceptual. Esto significaba que cualquier Rasengan que él formara apuntaría automáticamente al punto más vulnerable, el más doloroso del enemigo. El agarre del melocotón del mono sonaba gracioso, pero Kazuki sabía exactamente lo que significaba. Este tipo de jugada hacía que cualquier hombre cruzara las piernas instintivamente. Un cascanueces guiado por los chakras. Y uno conceptual, además. Chapter 139. Rasengan Specializing in the Nether Regions. Aunque Nara Kazuki ya se había decidido, aún echó un vistazo a la tercera opción. Rasengan. Proyección dual permite que tu Rasengan cree un doble ilusorio, desviando la línea de visión del enemigo. Kazuki frunció el labio. Esta era claramente la opción de relleno. Básica, nada impresionante. Al instante escogió la segunda opción. El mono seguro que roba el melocotón, y sí. Kazuki alzó la vista al cielo, con una idea audaz cruzándole la mente. Si apuntaba el Rasengan a Kaguya Tsutsuki, ¿acaso terminaría teletransportándome a la luna y asestándole el golpe bajo definitivo? Era posible. El corazón de Kazuki empezó a latir con fuerza por la anticipación. Pero parecía demasiado bueno para ser verdad. Si la habilidad fuera tan poderosa, no estaría allí esperando a ser elegida. Sin embargo, la mejora era de nivel conceptual, lo que significaba que no era para nada ordinaria. Kazuki decidió que tenía que probarla. Así que se dirigió al campo de entrenamiento en la naturaleza. Estaba tranquilo. Kakashi no estaba allí ese día, pero no era raro. Tenía sus propios asuntos. No iba a estar supervisando allí todos los días. Toma las bolas. Gritó Kazuki, y un Rasengan floreció en su mano. Se lanzó hacia adelante, apuntando ahí. Kazuki se limpió las salpicaduras de sangre de la cara, completamente inexpresivo. Acababa de probar qué sucedería si no asignaba un objetivo específico. El Rasengan había elegido automáticamente una criatura viviente cercana al azar. Que resultó ser un perro callejero. Kazuki cargó contra su vientre y detonó el Rasengan justo en el blanco. Era imposible resistir un ataque así. La pobre criatura explotó en el acto. Ahora estaba cubierto de sangre. Sí, sin duda ese tipo de jugada, pero el problema es si Kazuki se rascó la cabeza. Era el mono roba el melocotón, pero aún había demasiadas variables que analizar. Le daba un poco de dolor de cabeza. Tal vez. Pensó en Kakashi por un momento, pero enseguida rechazó la idea. De ninguna manera. Usar esto contra Kakashi sería una crueldad imperdonable. El futuro del clan Ataque dependía de él. Si Kazuki lograra asestarle ese golpe, Kakashi bien podría rebautizarse como Kakashi Hime. No, mejor probarlo con los enemigos. ¿Estabas practicando Rasengan hace un momento? Preguntó una voz familiar. Namikaze Minato apareció, cargando una cesta de verduras silvestres. Kazuki parpadeó. ¿Así que el cuarto Hokage era realmente así de tranquilo? Sí, Minato Nii, he estado entrenando mi Rasengan, asintió Kazuki, observándolo atentamente. ¿Debería intentarlo contra él? Pero no, y Minato estaba casado con Kushina. Si lo hería accidentalmente, Kushina lo mataría. Jaja, no está mal. A ver cuánto has avanzado, dijo Minato, mostrando un interés evidente. Dejó la cesta en el suelo y giró el cuello. ¿Estás seguro de esto? Kazuki vaciló. Si lograba acertar con el Rasengan, Minato podría acabar uniéndose a Kushina en los baños de mujeres. Pero Minato rebosaba confianza.
Sin embargo, al recordar algunas de las actuaciones más infames de Kazuki con sus jutsus, vaciló ligeramente. Aún así, con el Raishin no Jutsu a su disposición, Minato pensó que no tenía nada de qué preocuparse. Adelante, usa el Rasengan contra mí, Kazuki. Quiero ver tu progreso. Kazuki. Ten cuidado, cuarto señor, y activó el Rasengan. Minato mantuvo la mirada fija mientras se concentraba. En el instante en que la esfera de chakra se formó en la mano de Kazuki, este desapareció. Un peligro primigenio surgió de las profundidades. Minato, instintivamente, saltó hacia atrás, con el cuerpo en el aire, justo cuando iba a alabar la sincronización de Kazuki, cuando lo vio acercarse rápidamente, con el Rasengan brillando, apuntando hacia él. Allá abajo. Este mocoso. Él solo intentaba ofrecer orientación, y Kazuki fue directamente a por las joyas de la familia. Minato quedó atónito ante la velocidad de Kazuki, pero mantuvo la calma. En un instante, activó Iraishin, teletransportándose al lugar donde había lanzado el kunai. ¡Bum! El lugar que acababa de abandonar estalló con fuerza. Chico, ¿cuándo se transformó tu Rasengan en eso? Minato frunció el ceño. Por suerte, había enviado un clon de sombra, o esto podría haber terminado muy mal. Bueno, cuarto Hokage, es una técnica que estoy desarrollando, y Kazuki se frotó la nariz, algo avergonzado. No había querido que las cosas salieran así. Pensaba probarla con enemigos, pero Minato había insistido. Minato se tranquilizó y observó a Kazuki con más detenimiento. No esperaba que Kazuki fuera tan rápido, lo suficientemente rápido como para casi alcanzarlo durante un movimiento de Iraishin. Claro, el kunai no había salido disparado muy lejos, pero aún así, era impresionante. Tu Rasengan ha mejorado muchísimo. Y este método poco ortodoxo sin duda genera presión. Pero Rasengan, y Minato le dio a Kazuki un consejo sincero, admitiendo también el miedo que le producía ese ataque bajo. Incluso él se había asustado por un instante. La mayoría de los jutsu duelen. El Rasengan te hace replantearte la vida. Kazuki lo anotó todo rápidamente. Eran enseñanzas del maestro del Rasengan. Antes de que Naruto abusara del jutsu a diario, nadie lo entendía mejor que Minato. Bueno, quizá Jiraiya. Ah, por cierto, ¿esas verduras silvestres? Preguntó finalmente Kazuki, incapaz de contener su curiosidad. Kusina quería un poco, respondió Minato con una cálida sonrisa. Chapter 140. What matters most to the village? Nara Kazuki frunció ligeramente el labio. No era de extrañar. El cuarto Hokage y su esposa hacían honor a su reputación. Pero tenía sentido. El amor de Minato por Kusina siempre había sido sincero y apasionado. A diferencia del poco fiable Jiraiya, que estaba perdidamente enamorado de Tsunade, pero que no dejaba de ser mujeriego por todo el mundo. No era de extrañar que muriera solo. Pensando en eso, Kazuki se frotó la barbilla pensativo. ¿Debería ayudar a Jiraiya? ¿Quizás intentar conquistar a Tsunade por él? ¿Eso contaría como un logro oculto o algo así? Si fuera así, sería ideal. Kazuki, ahora que lo pienso y ya no eres un niño. ¿Alguna vez has considerado casarte? Preguntó Minato, con los ojos brillantes de genuina curiosidad. A Kazuki le tembló la boca. Se giró para mirar a Minato. Sus ojos reflejaban una seriedad mortal. Y eso fue precisamente lo que lo hizo aterrador. Señor cuarto Hokage, aún soy joven. No pienso entrar en ese campo de batalla todavía. Kazuki restó importancia al asunto con un rápido gesto. Realmente no tenía planes de iniciar una relación, al menos no hasta que la crisis del mundo shinobi se resolviera y su seguridad estuviera garantizada. El amor implicaba ataduras, y las ataduras implicaban vulnerabilidades. Fíjate en todas esas series y películas. Los protagonistas siempre acaban mal porque los villanos capturan a su pareja, a su hijo o a algún otro pobre infeliz, obligándolos a sufrir trampas, humillaciones o incluso a rozar la muerte. Kazuki lo veía claro. No quería formar parte de eso. Si te gusta alguna chica, no dudes en decírmelo. En mis tiempos, yo era todo un rompecorazones entre los shinobi, dijo Minato con una amplia sonrisa. Kazuki soltó una risita y asintió. Comprendía la postura de Minato. Al fin y al cabo, Minato era el Hokage. Y para una aldea oculta, lo que más importaba era la población. Más gente significaba más ninjas. Más ninjas significaban una ventaja en la guerra. Fíjense en Iwagakure. Tras aquel intento fallido de colocar al anterior Raikage en el poder, perdieron una enorme cantidad de shinobi.
Todavía estaban intentando recuperarse. En el mundo shinobi, los ninjas y los poderosos guerreros de alto nivel eran cruciales. Y una gran población aumentaba las probabilidades de que surgieran. Kazuki comprendía con claridad la extraña dinámica del mundo. El mundo shinobi tenía tintes de teoría de linaje. Es más, si no se controlaba, podrían acabar como esas familias de sangre pura de Harry Potter. Todo el mundo sabía que cuando dos shinobi tenían un hijo, había muchas más probabilidades de que ese hijo también fuera shinobi. Pero cuando un ninja y un civil se unían, las probabilidades disminuían. Por eso, los clanes principales solían casarse entre sí, especialmente con otras familias poderosas. Al pensar en eso, Kazuki se quedó paralizado de repente. Un pensamiento escalofriante lo asaltó. Señor Cuarto, ¿y hay familia así? Kazuki miró a Minato con recelo. Minato respondió con una sonrisa cómplice. A Kazuki se le hizo un nudo en el estómago. Así que era cierto. Sinceramente, no le sorprendió demasiado. Como acababa de pensar, para las aldeas, aumentar la población era importante. Para los clanes, unir a los fuertes con los fuertes lo era aún más. Y Kazuki, como portador confirmado de un Kekkei Genkai, tenía un poder descomunal y valor genético. Los hijos de usuarios de Kekkei Genkai tenían una alta probabilidad de heredar ese linaje. A veces, incluso todos lo heredaban. Por lo tanto, emparejar a Kazuki para asegurar su linaje era perfectamente lógico. Además, ya era un Jonin confirmado. Claro, le faltaba algo de experiencia y no había completado todas las evaluaciones oficiales, pero su fuerza por sí sola era más que suficiente para calificar. Así pues, cuando Kazuki regresó a casa, su tío Suzaku lo recibió con una amplia sonrisa y lo condujo a un patio. Allí, Kazuki vio a una chica. Una chica muy linda, de voz suave y con un aura gentil. Honestamente, le recordaba a Kazuki a un personaje de su vida pasada, como una de esas chicas senpai del anime, tal vez incluso un poco como Mae senpai de alguna serie romántica que solía ver. No eran idénticos físicamente, por supuesto, pero la vibra, la expresión delicada, esa postura grácil, coincidían. Kazuki, ella es Akimichi Ren. He oído que te gusta la literatura, así que quería charlar contigo, dijo el tío Suzaku con su habitual sonrisa relajada. La boca de Kazuki se contrajo levemente. ¿Literatura? ¿Me estás tomando el pelo? ¿De qué se suponía que iban a hablar? ¿De un contenedor de basura? ¿Del abuelo guardián? ¿Quizás de algunos escándalos sobre cierta señorita Bai? Lo echarían y lo pondrían en la lista negra antes incluso de que se enfriara el té. Kazuki miró a Ren. Ella le dedicó una sonrisa educada y reservada, lo que alivió un poco su tensión. Probablemente ella tampoco quería estar allí. Se sentía obligada. Aún así, Kazuki tuvo que admitirlo. Nunca esperó que el clan Akimichi pudiera producir semejante belleza. Le parecía casi surrealista. Su impresión sobre los Akimichi estaba ligada principalmente a su jutsu de clan, Baika no Jutsu, jutsu de expansión, una habilidad única que Kazuki siempre había deseado. ¿Por qué? Vamos. Jutsu de expansión. Si lograra dominar la expansión parcial y podría convertirse en el rey número 1 del doujinshi de Konoha. Kazuki admitió abiertamente ser un hombre de deseos bajos. En cuanto pensó en Baika, las posibilidades eran infinitas. Aún así, el jutsu era una técnica secreta del clan Akimichi. Aunque Kazuki perteneciera al clan Nara, era imposible que se la enseñaran. A menos que se casó con una persona de ese grupo. Mucho gusto. Soy Nara Kazuki. ¿Qué tipo de libros te gustan? Preguntó Kazuki, resignándose con un suspiro. Se sentó, con la intención de mantener una conversación informal, soltar un cortés eres buena persona cuando llegara el momento y dar por terminada la charla. En realidad eres, una buena persona. Lo siento.